El conocimiento no es una entidad estática ni un producto terminado, sino un proceso dinámico que se construye a través de la interacción entre múltiples actores, contextos y perspectivas. Desde la interculturalidad se plantea una concepción, una idea del conocimiento como algo híbrido y en constante transformación, en la que se entrelazan los saberes académicos, locales y alternativos. Todo esto no es un fenómeno que pertenezca únicamente a una tradición en la que los conocimientos condicionan al mundo. Todo esto como una forma epistémica, sino que surge del diálogo entre distintos sistemas de conocimiento, desafiando las diferentes normas tradicionales y abriendo espacio para toda esta diversidad epistémica. Todo esto en este sentido es fundamental reconocerlo y reconocer la importancia del diálogo entre conocimientos que han perdurado y aquellos que han sido básicamente marginados, como las etnociencias subalternas en las que se busca incluir la perspectiva de grupos y los saberes comunitarios. La ciencia y el conocimiento no pueden limitarse a una única visión del mundo. Por el contrario, deben de enriquecerse mutuamente. Todo esto mediante el intercambio de múltiples voces y perspectivas. La interculturalidad no solo implica la coexistencia de diferentes tradiciones de conocimiento, sino también su interacción crítica y transformadora, donde cada uno aporta nuevas comprensiones y perspectivas. También el sujeto que conoce no es un ente aislado, tampoco un observador externo de la realidad, es un actor social inmerso en las relaciones de poder y las estructuras que tienen más significado, que influyen en su manera de interpretar el mundo. Todo esto desde la perspectiva de la etnografía doblemente reflexiva, se reconoce que tanto el investigador como los sujetos estudiados deben de participar activamente en la construcción del conocimiento. El conocimiento entonces no es solamente una simple recopilación de datos o una descripción objetiva de la realidad, sino un proceso dialógico en la que los actores sociales también interpretan, reflexionan y resignifican su propia realidad. Como por ejemplo, supongamos que un investigador llega a la comunidad para estudiar pues cómo estos conocimientos se transmiten de generación en generación. Los ancianos se lo transmiten a los jóvenes. Inicialmente, el investigador podría pensar que su papel es solo observar y registrar la información de manera objetiva. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, que interactúa con los miembros de la comunidad, se da cuenta de que su presencia también influye en las respuestas y en la forma en la que los sujetos reflexionan sobre sus propias actividades. Por ejemplo, al preguntar a los ancianos sobre cómo enseñaban antes, pues comienzan a replantearse su importancia y a comparar sus prácticas con las de la educación formal, lo que podría llevar a modificaciones en su manera de transmitir el conocimiento. De esta forma, el conocimiento generado en la investigación no es solo una recopilación de datos, sino también es el resultado de un proceso de diálogo y de reinterpretación en la que tanto los sujetos de estudio como el propio investigador resignifican la realidad que analizan. Así, de esta manera, la investigación se nutre de la reflexividad, de la capacidad del investigador para cuestionar sus propios supuestos, sus propias ideas y de la participación activa de las comunidades con las que trabaja. En este proceso, las experiencias, memorias y las narrativas de los sujetos de estudio no solo complementan la investigación, sino que la transforman y enriquecen con nuevas perspectivas y sentidos. Básicamente, la interculturalidad y la etnografía doblemente reflexiva
nos invitan a repensar nuestras formas de conocer, a reconocer la diversidad epistémica y a comprender el papel fundamental de la reflexividad y el diálogo en la construcción del conocimiento. ¿Cómo construimos el conocimiento? Para esto es importante entender que este proceso se basa en la observación participante y la interacción dialógica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que para conocer realmente una cultura o un grupo debemos sumergirnos en su contexto y dialogar con sus miembros de esta. Ahora, hablemos de dos enfoques que son claves para entender, el IMIC y el ETIC. El enfoque IMIC nos da la visión interna de los actores, es decir, cómo ellos ven y entienden su mundo. Por otra parte, está el enfoque ETIC, que nos proporciona la visión analítica desde fuera, permitiéndonos una perspectiva más amplia. Aquí es donde la etnografía doblemente reflexiva entra y nos explica esta metodología combinada de tres dimensiones esenciales. Para ello, la primera es la semántica. Se centra en los discursos y narrativas de los actores, escuchar sus historias, y esto nos ayuda a comprender su realidad. La segunda es la pragmática, que se enfoca en la praxis y las interacciones sociales, es decir, cómo las personas actúan y se relacionan entre sí día a día. Finalmente, tenemos la dimensión sintáctica, que realiza las estructuras del poder y los marcos institucionales en los que ocurren las interacciones. Esto nos permite entender las dinámicas que influyen en las relaciones sociales. En resumen, construir conocimiento es un proceso dinámico, multidimensional. Al combinar estas perspectivas, podemos obtener una comprensión más profunda y rica de las culturas, comunidades que estudiamos. Al hablar sobre la relación entre sujeto y objeto de conocimiento, varía según el paradigma. En la etnografía clásica, el investigador se dedica a observar a los sujetos de estudio desde una perspectiva externa y objetiva, mientras que la etnografía doblemente reflexiva reconoce que el investigador forma parte del proceso de conocimiento y que su interacción con los sujetos de estudio es bidireccional. Se supera la dicotomía sujeto-objeto y se entiende el conocimiento como un proceso de co-construcción en el que los actores estudiados también reflexionan su realidad y sobre la presencia del investigador. Un ejemplo claro de esta comparativa entre el sujeto y el objeto es cuando alguien está viendo una obra de teatro. En la etnografía clásica sería como el espectador sentado en la butaca mientras que observa a los actores en el escenario sin que haya una intervención. En cambio, al hablar de la etnografía doblemente reflexiva, pues ya no solamente estarían viendo la obra, sino que también participan, suben al escenario, interactúan con los actores y juntos van generando un cambio de la historia que van a dar a conocer. En otras palabras, pues se decía que antes se pensaba que el investigador solo observaba y describía la realidad sin afectarla. Ahora se entiende que el investigador también influye en el proceso y que las personas que estudian no son solo objetos de investigación, sino que también participan en la construcción del conocimiento. Al hablar sobre el sujeto y el objeto, me llevó a indagar sobre el criterio de verdad que hay en cada paradigma. Se tienen tres. En el positivismo clásico, la verdad se fundamenta en la objetividad y en la observación empírica. En el posmodernismo se reconoce la subjetividad del conocimiento y la construcción social de la verdad. Y en la etnografía doblemente reflexiva, la verdad se construye en las intersecciones de múltiples perspectivas y en la negociación entre discursos, prácticas y estructuras. Se valora la reflexividad tanto del investigador como de los sujetos de estudio, así como la capacidad del conocimiento para generar cambios sociales.
Y una explicación sencilla de estos paradigmas: imaginemos que varias personas ven el mismo árbol, pero cada una lo describe de manera diferente. En el positivismo clásico, el árbol es lo que es. Podemos medir su altura, contar sus hojas y describirlo objetivamente. En el posmodernismo, cada persona ve el árbol de una manera diferente. Un poeta lo verá como inspiración, un carpintero como madera y un niño puede verlo como un lugar para jugar. En la etnografía doblemente reflexiva, para entender realmente el árbol, indagamos qué árbol es, cómo llegó ahí, quién se involucra, etc. Básicamente, pasamos de ver la verdad como algo fijo y medible a entenderla como algo que se negocia y cambia según las experiencias y perspectivas de las personas involucradas.